Hubo un congreso internacional, mucha gente. Sí. Hablan de la evolución, no me quedó claro de qué evolución hablábamos. Bueno, ha sido un congreso de biología evolutiva, un congreso latinoamericano que se ha realizado en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, pero que está organizado desde la Facultad de Ciencias Naturales y específicamente de un instituto doble dependencia de la Facultad nuestra, Universidad Nacional de Tucumán y CONICET, que es el Instituto de Biodiversidad Neotropical. Se trata de la disciplina más carismática de la biología, que es la biología evolutiva, que se relaciona con las actividades y las preguntas que se hacía Darwin y que a lo largo de estos años se han ido abordando de distintas maneras. Usted viene arranque, este tema está vinculado a Darwin, desde acá para acá somos descendientes de los monos, ¿no? No, ya sabemos que no somos descendientes Bien. de los monos, tenemos... digamos, los primates tienen un linaje que ha divergido hace muchos millones de años de los monos, por lo tanto no descendemos de los monos, pero es con lo que se asocia normalmente bueno, a la Darwin, biología evolutiva. La teoría de Darwin siempre venía por ahí. No, estrictamente él nunca dijo eso. Lo que pasa es que lo que plantea Darwin es la independencia. Digamos, el gran aporte de Darwin es la independencia de las explicaciones que él daba acerca del origen de las especies de los aspectos religiosos o de Dios, que era una de las ideas que en ese contexto social y temporal se usaban como explicaciones. Darwin se independiza de esas cuestiones. Yo era muy joven y una vez lo escuchaba al doctor Holanda, una o dos par de veces lo escuché, hablando de esto. Ajá. Y era un entusiasta cómo lo explicaba y lo mostraba realmente, porque casi poco se habla de este tema. Lo que pasa es que... Es que hay muchas cosas ahora contemporáneas como para ocuparse de aquello a veces. En realidad la biología evolutiva se sigue ocupando de estas preguntas que cada vez se vuelven más sofisticadas. Dentro de la biología evolutiva es una disciplina muy amplia que se trabaja desde diferentes puntos de vista y en ese congreso, por ejemplo, había desde médicos que presentaban un enfoque evolutivo de problemas oncológicos hasta entomólogos, gente que estudia los insectos o los artrópodos y estudiaba la distribución desde un punto de vista evolutivo. Las preguntas dentro de la biología evolutiva son innumerables y hay un avance tecnológico impresionante y metodológico. Hay mucha matemática, mucha estadística por detrás de los estudios de biología evolutiva y se hacen preguntas extremadamente generales. Por ejemplo, todavía nos seguimos preguntando de dónde se originan las especies y esta pregunta se aborda como digo, desde diferentes perspectivas y con tecnologías muy avanzadas. Claro, o es Dios o es qué. Bueno, dentro del marco de la biología evolutiva no es Dios, o sea, nosotros no trabajamos desde la ciencia con una perspectiva religiosa porque son tradiciones diferentes, o sea, una cosa es la tradición religiosa y otra es la tradición científica. Y la idea dentro de la ciencia es contestar preguntas con la lógica científica. Y si uno trae otra lógica, que es la lógica religiosa, de alguna manera está haciendo trampa, ¿no? No sé, pero doctora, uno se pregunta, ¿y cómo es el origen? Usted puede explicar bien, pero nadie lo termina creyendo. Dice, ¿cómo nos originamos nosotros? Es cierto, mire, veía esto que estamos hablando con usted, vinieron tres grupos distintos a Tucumán, internacionales. Sí. Se juntan tres organizaciones sobre este tema. Es decir, lo que se veía en este congreso es que es mucha gente la que está en el tema. Bueno, en América Latina en el mundo hay muchísima gente que trabaja en biología evolutiva. Es la más carismática e icónica de todas las disciplinas de la biología. Acá a Tucumán vinieron a este congreso 315 o 317 personas de toda América Latina, Europa y Estados Unidos, y además se transmitía por streaming a Guatemala, que había una sede sincrónicamente. Entonces, las 317 personas que vinieron acá, estábamos todas trabajando en cuestiones de biología evolutiva, pero es una pequeña muestra de la cantidad de gente o de científicos y científicas que están trabajando en el mundo en preguntas relacionadas a la biología evolutiva. Es muy carismática,
así como Darwin es uno de los más carismáticos de los biólogos, la disciplina esta es para mí la más carismática de las disciplinas biológicas. Ahora, ¿hay muchos alumnos en esto? Ha habido muchos estudiantes, nosotros hemos invitado desde la organización del Congreso al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, y además ha habido muchos estudiantes circulando por el Congreso o trabajando con docentes que presentaban trabajos en ese Congreso. ¿Y usted qué piensa a título personal? A ver, ya que tengo cerca de alguien que pueda dar su opinión de toda esta evolución. ¿Cuál es su pensamiento real? Bueno, en realidad, en principio yo creo que uno como científica no puede hablar de opiniones, tiene que hablar en base a rigurosidad, o sea, a hechos científicos, no digo probados, pero por lo menos a datos, ¿no? Y bueno, yo creo que la explicación darwiniana sigue siendo una buena explicación para cómo las especies se originaron, por eso es que la comunidad científica no la ha abandonado. La selección natural y el paradigma, digamos, la perspectiva adaptacionista dura que plantea Darwin sí ha sido de alguna manera superada en el sentido de que hay muchos más procesos más complejos operando en la naturaleza, pero yo creo que su explicación todavía sigue sirviendo y por eso, como decía un famoso biólogo evolutivo, él decía que nada tiene sentido en la biología si no se mira a través del prisma de la evolución. Yo no sería tan radical porque creo que hay poco a poco alternativas que complementan la mirada darwiniana, pero en definitiva sigo pensando que esas explicaciones son buenas porque por eso todavía las usamos en el campo de la biología. ¿Y con la religión, con el catolicismo, cómo lo ve? Hay que intercruzarlas, las dos teorías. Bueno, desde mi perspectiva personal, esta pregunta que está haciendo usted es una pregunta del tipo filosófica, ¿no? Y desde mi perspectiva personal, creo que no hay que cruzarlas. Creo que la tradición religiosa, como especie humana, hemos producido y trabajamos en diferentes tradiciones. Esa es mi perspectiva. Y la tradición religiosa es una tradición que tiene una lógica y tiene una perspectiva diferente a la tradición científica. Entonces, los científicos y científicas trabajamos tratando de dar explicaciones dentro de una lógica que no incluya aspectos que no se puedan observar y que no tengamos evidencia empírica para sostenerlo. Y la tradición religiosa no requiere eso, entonces mezclarlas para mí sería un error grande, lo cual no tiene nada que ver con las creencias personales, porque usted puede ser una persona científicamente muy solvente y muy rigurosa y ser creyente, pero esos son dos aspectos distintos de la actividad humana. Pero el origen y evolución de la especie es un debate todavía. Me parece que lo sigo viendo como un debate, ¿no? Bueno, pero depende de los ámbitos, ¿no? En la comunidad científica no hay debate. No hay debate. No. Está definido que científicamente se puede probar. Y hay bastante evidencia empírica que sostiene las posturas. Estamos hablando del origen del hombre. Sí, del origen de la vida, del origen de la especie humana. En eso no hay mucha discusión dentro del ámbito de la ciencia. Ahora, las discusiones y los debates se dan a otro nivel que puede ser debates entre las tradiciones, debate de gente creyente que considera que sus creencias religiosas entran en conflicto con la ciencia, pero insisto, para mí no debería haber conflicto porque son tradiciones independientes, es más, con historias independientes y todo. Para mí la cuestión científica está clarísima y no hay mucha discusión. Diría que dentro de la comunidad científica no hay discusión respecto de estos temas. Le agradezco muchísimo. Aclaramos, la doctora es la decana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Ecuador. Gracias, doctora, por tomarse su tiempo para que hablemos de este tema. Muchas gracias, Germán. Muy bien. Señora Carla.